Como dije en el análisis de Buda contra Zero, la aparición de Ha-Jun fue un poco inesperada y se consideró uno de los peores guionazos de Shumatsu no Valkyrie. Y a pesar de que entiendo el porqué, creo que si la sexta ronda del Ragnarok fue tan buena es por este personaje. Pero no os confundáis, Ha-Jun no es un personaje que destaque por encima del resto. No es que su presencia y actitud mejoraran la pelea. Lo que hace tan bueno al Rey Demonio es que hace brillar a todos los personajes presentados anteriormente, e incluso a los nuevos. El hecho de que se le critique tanto es normal. Acabábamos de recibir un giro de guión horrible en el que Zero fue evangelizado cual villano de Naruto. Y justo después tenemos otro giro de guión enorme en el que cambia por segunda vez el luchador del bando de los dioses. Sin embargo, si investigamos más a fondo la aparición de Ha-Jun, fue lo mejor que pudo pasar para terminar con el personaje de Zero. Desde el principio nos lo presentaron como un niño cuyo único objetivo era hacer felices a los demás. Todo eran buenas intenciones. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que, a pesar de que mejoraba la vida de todos los que le rodeaban, él no era feliz. No es que la miseria que él absorbía estuviese acabando con su felicidad. Aunque le vimos con el cuerpo destrozado después de salvar a un poblado entero, seguía con una sonrisa de oreja a oreja. Su problema era que se centraba demasiado en el resultado de sus objetivos. No se conformaba con intentar hacer felices al resto. Él quería ser la causa por la que la gente alcanzara la felicidad. Y esto se vio reflejado cuando su ira explotó por completo al encontrarse con Buda. Alguien que consiguió lo único a lo que él aspiraba y sin apenas esfuerzo. Durante la pelea vemos cómo Zero recordaba lo desgraciado que era. Nadie le reconocía nada. Todos elogiaban a su mayor enemigo. Sin embargo, gracias a unas palabras de Buda, pudo entender la raíz de sus problemas y cortar por lo sano. Descubrió que estaba enfocando mal sus objetivos, que él debía ser feliz por sí mismo antes de intentar ayudar a los demás a conseguirlo, y se volvía a convertir en el dios bonachón del principio. Pero una vez más, la suerte no estaba del lado de nuestro pequeño amigo. Tirado en el suelo, más feliz que nunca, fue víctima de un monstruo llamado Belzebub. Los cuernos que se habían caído después de su liberación se volvieron a clavar en él, se alargaron y se introdujeron en su cuerpo, y del agujero que tenía en el pecho aparecieron unos dragones gigantes. En el centro de una atmósfera que gritaba peligro, Zero intentaba pedir ayuda al que había sido su enemigo toda su vida. Sin embargo, no pudo hacer nada. Los dragones empezaron a girar rodeándolo y formaron un huevo del que apareció Ha-Jun, un rey demonio que estuvo a punto de destruir el inframundo. Hay muchísimas quejas, entre las que me incluyo, que proclaman que esta aparición es pura conveniencia del guión, ya que, tal y como nos enseñan más adelante, todo había sido un plan de Belzebub. El dios había introducido una semilla de Ha-Jun en el cuerpo de Zero, y esta decidió dar sus frutos justo en el final de su pelea con Buda. Los fundamentos de estas críticas se basan en que es una pura casualidad que el dios en el que Belzebub decidiese introducir las semillas fuese Zero, ya que es la única ronda en la que un dios lucha con otro dios. Sin embargo, tengo varios motivos por los que pensar que la casualidad no fue que Belzebub decidiese introducir las semillas en Zero, sino que fue la decisión de Buda de traicionar a los dioses. ¿Por qué querría introducir Belzebub esa semilla en Zero y no en otro dios? Fácil, es un niño muy manipulable. A estas alturas hemos descubierto que el dios de los experimentos siempre se encuentra en las sombras observando todo. De alguna manera, quizá fue capaz de enterarse del enfrentamiento que tenían estos dos dioses, y planteando al niño que había inventado algo con lo que hacerse más fuerte y poder destrozar a Buda, pudo haberle engañado y haberle introducido la semilla. Cualquier otro dios podría haber sospechado de sus intenciones, pero Zero no lo iba a hacer. Era un niño inocente al que nada le había salido bien en la vida. Definitivamente era su víctima perfecta. Además, el hecho de que tuviese que combatir contra otro dios no ayudaba a Belzebub. Más tarde nos enteramos de que el dios realiza sus experimentos con el fin de acabar con su propia vida. Si Ha-Jun hubiese aparecido en otro momento, podría haberse enfrentado directamente a él, y quizás sí que habría sido capaz de aniquilarle. Sin embargo, de esta forma tendría que superar otro obstáculo difícil: acabar con otro dios antes de enfrentarse a su creador. Por si fuera poco, ¿os acordáis de que he dicho que esta era la mejor manera en la que Zero podría haber muerto? Pues básicamente es porque nos brinda la oportunidad de crear un personaje completamente trágico. La mayor parte de su vida la ha pasado sufriendo, intentando acabar con Buda, que era su mayor enemigo. Cuando le dan la oportunidad de enfrentarse a él, descubre que, aunque tenga un hacha mágica que se haga gigante, está muy por debajo de su nivel. Al final, una vez que comprende su situación y decide volver a empezar de cero, el experimento de otro dios que le había engañado, supuestamente, hace que termine su vida rogándole ayuda al que había sido su rival desde hace años, y al que hasta hace unos segundos había querido matar. Chapó con el final de este personaje. Dicho esto, la aparición del demonio no solamente mejora al personaje de Zero, sino que hace a la pelea más interesante. Nada más salir del huevo, a Buda le cambia la cara y retrocede unos pasos. La causa de estas acciones era que el poder más roto de este dios había dejado de funcionarle. Su octava consciencia, o sus ojitos mágicos para los amigos, veía las fluctuaciones del alma, es decir, veía los movimientos que iba a hacer el alma antes de que lo hiciese el cuerpo, y de esta manera podía anticiparse a los ataques de sus rivales. Sin embargo, Ha-Jun era pura maldad, no tenía emociones, lo único que deseaba era hacer el mal. Como estaba rodeado de
tanta oscuridad, Buda no era capaz de ver su alma, así que esa ventaja tan grande que tenía desapareció por completo, con todos los espectadores temblando de miedo, incluyendo a las valquirias y a los dioses más poderosos, por no tener ni idea de qué era esa cosa. Nos introducen a un nuevo dios que nos dará otra pista de por qué Belcebú pudo haber elegido a Cero para su experimento. Hades, el hermano mayor de los dioses griegos y el gobernante del Helheim, aparece en el palco y le explica al resto que en su reino hay una leyenda. Al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuernos del infierno despertarán y nacerá una oscuridad eterna. Quizá Belcebú escuchó esta leyenda y vio una oportunidad de que Cero volviese a adquirir esa luz blanca, por lo que sería el cuerpo perfecto en el que implantar la semilla de Hayun. De vuelta al combate, podemos ver por primera vez a un Buda cabreado intentando hablar con el demonio. Esto, aunque parezca que carece de importancia, no es así. El adolescente siempre había mostrado una actitud desenfadada. Incluso con la reprimenda de Odín y Zeus, que son los dioses con más caché de todo el Valhalla, no se inmutó. Cuando comunicó su traición a los dioses tampoco estaba cabreado, simplemente se puso serio. Sin embargo, ahora sí que lo está, y no es para menos. Probablemente sería la primera vez que se enfrentaba con alguien a quien no pueda ver el alma, por lo que se dio cuenta al instante de que su rival era un verdadero monstruo con 100% malas intenciones. Aparte, este demonio acaba de terminar con la vida de su nuevo amigo, e incluso a modo de burla, nada más entrar en escena, Hayun roba una de sus frases icónicas: castigo divino. Lo precioso de este momento, aparte del panel en sí que es brutal, es que ahora sí las palabras que tanto repetía Cero Fortuna cobran sentido. Buda había traicionado a los dioses y por pura casualidad ahora se tenía que enfrentar con un demonio increíblemente poderoso. Podría ser perfectamente un castigo de los dioses por sus últimos actos. Con la intención de intercambiar los primeros golpes, Hayun pide perdón al adolescente por lo que podía estar a punto de pasar, y acto seguido hace crecer una cuchilla enorme de su antebrazo. Al abalanzarse sobre Buda, el dios intenta detener el golpe, pero la fuerza del demonio es tan grande que el choque hace levantar el suelo del Valhalla. A Hayun le sorprende muchísimo que Buda fuese capaz de detener su golpe, así que en vez de hacer uso únicamente de su fuerza, también nos demuestra que posee una velocidad descomunal y realiza una ráfaga de golpes para tantear a su rival. Por primera vez vemos al dios en un serio aprieto. En lo que llevaba de combate parecía que su poder era infinitamente grande, pero aquí nos damos cuenta de que realmente era tan superior gracias a su octava conciencia. Una vez que no podía anticiparse a los movimientos de su rival, sufría bastante en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, sin quitarle mérito a Hayun, que no es un dios ni un demonio, es una bestia. Esto se hace mucho más visible cuando Hayun se harta de jugar y utiliza todo su poder. Crea una especie de lanza en uno de sus brazos, con la que intenta perforar a Buda, pero cuando el dios utiliza los 6 reinos como escudo para defenderse, nos damos cuenta del verdadero poder que tiene este monstruo. Es la primera vez que vemos a un arma divina romperse, concretamente la primera vez que no se utiliza un guionazo para romperla, y no solo logra hacer un agujero en el escudo, sino que además es capaz de sacarle el ojo izquierdo a Buda, y para colmo se parte el ojo. Aquí, por si no nos habíamos dado cuenta, vuelven a transmitirnos que Hayun no tiene acciones malvadas, simplemente la mera finalidad de su existencia es hacer el mal. Se divierte viendo sufrir a los demás, y el ver cómo alguien tan confiado sufre con su poder le hace gracia, pero no es hasta más adelante cuando nos damos cuenta de lo terrorífico que puede llegar a ser. Aprovechando la situación, Hayun, más confiado que nunca, comienza a atacar sin compasión a Buda, consiguiendo rajarle un montón de veces. Y aunque os parezca que no tiene nada que ver, me encanta comparar este momento con la pelea de Adán y Zeus, ya que creo que Hayun y el dios de dioses tienen mucho que ver, por lo menos narrativamente hablando. En la segunda ronda, Adán se estaba viendo muy superior, extremadamente superior. Básicamente Zeus ni siquiera le había tocado y él le había girado la cara, literalmente. El autor necesitaba bajar el poder de Adán urgentemente, o si no prácticamente se volvería indestructible. Además, estaba haciendo que el viejito quedara a la altura del subsuelo, y con el bombo que le habían dado desde el principio no se podía permitir no hacer nada. Sin embargo, su decisión fue darle un poder al dios que le hacía inmortal. Esto está bien, no me quejo, pero se ve muy forzado, puesto que cuesta entender que los puñetazos que le diese a Adán justo en ese momento ya no le hiciesen nada. En cambio, en esta pelea se hace mucho mejor. Aunque Zero tenía un hacha más grande que las patatas de Hayun, Buda fue capaz de esquivar todos sus ataques, es decir, que iba por el mismo camino de Adán. Se iba a convertir en alguien prácticamente indestructible. Además, con la importancia que le habían dado al dios en su encontronazo con Loki y la traición que había cometido, se veía un poco insuficiente la demostración de poder que estaba haciendo. Era como si todo fuese demasiado fácil para él. Queríamos ver cómo actuaba en situaciones complicadas. En definitiva, necesitaban nerfearlo de alguna forma. Y en vez de darle un power-up extremadamente ridículo a Zero, introdujeron a un nuevo personaje que le puso en su sitio, y sin un solo error narrativo. No pensaron en, bueno, si Buda es extremadamente poderoso, tenemos que hacer a su rival más poderoso todavía. Lo que hicieron fue, de alguna manera, condicionar los poderes del dios y presentar a otro rival que estuviese a su mismo nivel, y todas las justificaciones son para aplaudir. Aclarada esta comparación, volvemos a la arena. Buda estaba hecho polvo por los ataques de
Hajun, y lo peor de todo es que cada vez que acertaba uno de sus golpes le volvía a repetir las palabras de Zero, castigo divino. Estas palabras resonaron en la mente del dios y dieron pie a uno de los momentos más crueles de todo Shumatsu. Con otro intento de evangelización, Buda intentó hablar a Zero, que suponía que todavía se encontraba dentro de Hajun. En este punto creo que varios de nosotros pensamos que esta pelea se iba a solucionar como uno de los mayores clichés del manga y del anime, con las palabras de Buda haciendo despertar a un Zero dormido en el cuerpo del demonio, dando lugar a una lucha interna que podría aprovechar Buda para asestar el golpe definitivo, salvando así a su amigo y derrotando al demonio. Sin embargo, no es así. Tras las palabras del dios, Hajun se parte las patatas en su cara. Literalmente se tambalea de la risa que le provoca. Se burla sin compasión del pobre Zero, algo que hace despertar en Buda un sentimiento que había catalogado como veneno: el odio. Totalmente encolerizado le manda callar, y como su arma divina responde a sus emociones, se transforma en algo que el dios nunca había visto. Esta transformación es ultra mega poderosa. Nada más aparecer crea un remolino que abarca todo el Valhalla. Juntando la fuerza que le daba su hoz y la ira que llenaba su cuerpo, Buda se lanza a atacar al demonio, dejándonos una escena que mamita. Aunque parezca que el dios había cogido la sartén por el mango, realmente había conseguido todo lo contrario. El arma de Buda era muy poderosa, es cierto, pero estaba luchando con rabia, no estaba pensando sus movimientos. Y recordemos que este fue el mismo motivo que hizo perder a la truchilla del Olimpo. Además, teniendo en cuenta que lo único que había cambiado de hace unos segundos ahora era la forma de su arma, y encima no había luchado nunca con ella, o sea que no ayudaba mucho, la situación no se había vuelto tan favorable. Así que, como Hajun seguía siendo muy, pero que muy superior en cuanto a poder, pudo parar con facilidad el arma de Buda y perforar su abdomen, dejándole una herida casi mortal. Por si fuera poco, esta escena termina con, para mí, el momento más épico de toda esta pelea. Con un dios moribundo y un Hajun sin puntos débiles, el demonio le ofrece la posibilidad de decir sus últimas palabras, y las que escoge Buda son: si los dioses no lo salvan, yo lo haré, y si algún dios se interpone en mi camino, lo mataré. Épico se queda pequeño. Es brutal esta escena, de verdad, mis 10. Después de las palabras de Buda, vemos como el demonio cambia por completo de actitud. Se mira el brazo, sin poder razonar cómo le había conseguido rajar el dios. Además, no consigue explicarse cómo es que Buda sigue con vida y dispuesto a luchar. Cuando su rival le intentaba provocar, en vez de hacerle gracia como se lo hacía antes, ahora se lo lleva a lo personal. Le explica a Buda que su cuerpo actual es mucho más fuerte que en su otra existencia, pero en vez de asustar a Buda, lo único que consigue es hacerle reír. Le dice que es mucho más débil que Zero, básicamente porque se había dado cuenta de cuál era el punto débil de su rival y sabía cómo darle la vuelta a la tortilla. La confianza del demonio era muy frágil, aunque no tenemos que culparle, ya que aunque muchos se quejan de que no tenía por qué sentir miedo en esta situación, me parece que está totalmente justificado. Hajun era un monstruo que se había acostumbrado a que todos le temieran. Se había convertido en una leyenda gracias a sus hazañas destrozando la mitad del Helheim, así que sería normal que los individuos con los que se topara en su otra vida le tuviesen mucho respeto. Sin embargo, ahora está descubriendo que el único rival que tiene que derrotar está aguantando más de la cuenta. Además, le había conseguido herir en un cuerpo mucho más poderoso que el anterior. Es normal que empezara a pensar que no era tan poderoso como tenía planeado. Así que, desde la más profunda ira, el demonio se lanza con una lluvia de ataques. Pero al igual que le había pasado a la truchilla y a Buda justo antes, estos ataques resultan ser menos eficaces que los anteriores, y su contrincante consigue pararlos fácilmente. La frustración que sentía Hajun era enorme. Por más que lo intentaba, no conseguía acertar ningún golpe definitivo. Así que decide arrancarse uno de los brazos y convertirlo en una espada gigante. Al atacar por primera vez destroza la hoz de Buda, y al hacerlo una segunda vez destruye por completo su arma divina. Con Buda en el suelo, sin arma y sin heridas graves en el demonio, parece que la sexta ronda estaba decidida. Sin embargo, llega un momento que todo el mundo tacha de guionazo. El dios se levanta riéndose, coge lo que había quedado del hacha de Zero y hace un volum con el que consigue el arma más poderosa que había tenido hasta ahora. Sinceramente, a mí sí que me parece guionazo. Se supone que Zero ya estaba muerto, y si el volum significa entrelazar o fusionar las almas, no sé de dónde han sacado el alma del niño. La justificación que le dan muchos es que su alma se encontraba en el mango del hacha, ya que la hizo aparecer de su columna vertebral, pero supongo que en todo caso lo que permanecería en ese hacha sería parte de su cuerpo, no de su alma. El caso es que, aunque creo que no tiene sentido que Buda consiga hacer volum con Zero, también pienso que no había dos mejores personajes que justifiquen la parte de destinos compartidos. Ambos habían dedicado su vida a buscar la
la felicidad, y ambos habían ayudado a un montonazo de personas a intentar encontrarla. Antes de este momento, los caminos que tomaban los dos personajes eran muy distintos, pero después de la evangelización era exactamente el mismo, por lo que me parece precioso pensar que tienen un destino compartido. El panel en el que aparecen los 7 dioses de la fortuna a un lado de Buda me parece épico. Nos quieren decir que en ese arma estaban condensadas las fuerzas de todos ellos, y ahora sí que sí, el power up de Buda había sido bastante grande. Además, la confianza que le da haber podido hacer volumen con su amigo hace que Ha-Jun se haga pipí en los pantalones, que es algo en lo que no había caído antes y me parece bastante curioso. Gracias a una semilla consigues traer a un rey demonio de vuelta, y encima con pantalones, muy detallista este Belzebú. El demonio tenía un cuerpo bastante mejorado, y si con su anterior cuerpo había sido capaz de destruir medio Helheim, ahora debería de ser capaz de destruirlo entero o incluso más. Estaba deseando ver de lo que era capaz. Sin embargo, un solo dios había topado en su camino, y aun teniendo un cuerpo tan poderoso, por más que lo intentaba, no era capaz de acabar con él. Además, cuanto más tiempo pasaba, parece que su rival se hacía más poderoso, por lo que es normal que necesite urgentemente un parón para ir al baño. Lo mejor es que gracias a este miedo que había surgido en el demonio, Buda vuelve a ser capaz de utilizar su octava consciencia, y obviamente con el arma Nirvana y con su visión del futuro activa de nuevo, este personaje está rotísimo. Consigue esquivar todos los ataques, y habiéndose colocado en un punto ciego del demonio, hace el movimiento final que decide esta pelea. Lo raja en dos y hace que desaparezca, declarándose así el ganador de esta sexta ronda. Me parece precioso el momento en el que, al desaparecer Ha-Jun, Buda es capaz de ver el alma de Zero marchándose. Al notarlo, el niño se da la vuelta, pero por primera vez, en vez de dirigirle una mala mirada, le enseña los pulgares y sonríe, dejándonos claro que la amistad entre estos dos dioses era completamente real. Este gesto hace que a Buda se le salten las lágrimas, y la emoción que nos transmite a los lectores me parece que es para aplaudir. Un acto que me parece insignificante pero que para mí tiene muchísimo simbolismo es que al salir de la arena, un pájaro se posa en el mango del hacha de Zero. Si nos fijamos en su niñez, vemos como una mañana el niño se levantó y vio a un pájaro que se había caído del nido. Al intentar ayudarlo, la madre volvió al nido y empezó a picotearlo, y me parece una comparación perfecta entre el pasado de Zero y sus últimas acciones. Antes, por más que Zero intentaba ayudar a los demás, estos le respondían de mala manera, despreciándolo e incluso picoteándolo en el caso del pájaro. Sin embargo, que ahora el pájaro se pose en su hacha es una manera de agradecer lo que acaba de hacer tras salvar a Buda, dándonos a entender que al final alguien ha reconocido sus buenas intenciones y siendo el primer ser en agradecerle sus actos. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.